Una cosa que algunas personas tienen fortalecida pero otras no, la lógica. Eso que nos ayuda a diferenciar lo verdadero de lo falso o lo bueno de lo malo, depende del uso que ya usted le dé. O como nos lo dice Wikipedia, la ciencia formal que estudia los principios de la demostración y la inferencia válida. Supongo que lo mismo pero en términos científicos. Aquí podríamos dividir las lógicas en dos, como las clásicas y las no clásicas. Profundizando un poquito más podremos encontrar la lógica proposicional, lógica de predicados de primer orden y la lógica de predicados de segundo orden. Esto en las lógicas clásicas. En las no clásicas o modernas, o como quieran decirles, está la lógica trivalente, multivalente, modal, temporal, episémica, deónica, intuicionista, no monotónica y en fin, infinidad de otras que ni para qué me profundizo. Pero a pesar de que son distintas y vienen de periodos distintos, comparten una misma característica. Y es que ambas son bastante utilizadas hasta el día de hoy. Así que de tantas que hemos mencionado, solamente vamos a dedicarnos a hablar sobre la proposicional y sobre la aristotélica. Si queremos saber cómo funciona la lógica, primero debemos saber qué es el razonamiento. El razonamiento es un conjunto de frases que afirma que una de esas frases es verdadera, ya que las otras frases suministran información para decir que pues la frase seleccionada es verdadera. Es decir, si hace sol, es de día. Si está nublado, va a llover. O es muy posible que lo haga, ya me entendéis. Así que siguiendo un orden cronológico, vamos a empezar por la lógica aristotélica. En esta lógica se utilizan sobre todo las proposiciones categóricas. Estas están divididas en 4, A, E, I y O. Ni idea por qué excluyeron a la U. La proposición categórica A es una universal positiva, es decir, todo sujeto es predicado. La E es una universal negativa, en donde decimos que ningún sujeto es predicado. La I es una particular positiva, en donde decimos que algunos sujetos son predicados. Y la O, como pueden esperarse, es una particular negativa, en donde decimos que algunos sujetos no son predicados. Después vemos que se involucran los silogismos categóricos. Pues bueno, los argumentos tienen premisas. Estas premisas son llamadas silogismos. Si estas premisas o silogismos, que es lo mismo, son categóricas, pues se van a llamar silogismos categóricos. No sé por qué no le dicen premisas categóricas también, si es casi lo mismo. De pronto es la ecuación y porque suena un poco mejor, pero no me voy a meter en ese tema. Entonces, una vez entendido esto, vamos a irnos a los modos del silogismo. El modo de un silogismo puede variar dependiendo de las proposiciones que conformen al argumento. Me refiero a que si decimos ningún inteligente es sabio, algunos prudentes son sabios. Por tanto, algunos inteligentes no son prudentes. Acá estamos haciendo referencia a un modo E y O. Es decir, cuando decimos ningún inteligente es sabio, estamos haciendo una proposición universal negativa, o E, ya que estamos diciendo que ningún inteligente, que vendría a ser el sujeto, es sabio, que vendría a ser el predicado. Ya con esto entendido, entonces pueden saber a qué viene lo siguiente. Cuando decimos algunos prudentes son sabios, nos estamos refiriendo a una proposición I. Y cuando decimos que algunos inteligentes no son prudentes, nos estamos refiriendo a una proposición O. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, el modo de este argumento sería E y O, ya que pues tomamos las tres proposiciones que están conformando el argumento y pues las unimos y prácticamente queda así. Después tenemos las figuras de los silogismos, que estos indican dónde se encuentran el término medio, el sujeto y el predicado de cada silogismo. Esto se puede entender más o menos con una tabla. Y hay 4 figuras en las que se puede hacer un argumento o silogismo, como le dice Aristóteles. La primera figura nos dice que en la primera frase debe ir primero el término medio y después el predicado. En la segunda frase debe ir el sujeto y el término medio, y en la tercera frase el sujeto y el predicado respectivamente. En la segunda el predicado y el término medio, el sujeto y luego el término medio, y luego el sujeto y el predicado. En la tercera el término medio y el predicado, el término medio y el sujeto y el predicado. Si se pueden dar cuenta en la tabla, en la tercera frase siempre van a ir sujeto y predicado respectivamente, ya que esto se debe a que no importa dónde ubique el término medio, el sujeto o el predicado, siempre va a dar la misma conclusión. Y con esto damos por finalizada la explicación sobre la lógica aristotélica. Ahora vamos a la proposicional. Supongo que esta va a ser más sencilla de explicar, si tienen dominio en la tabla de verdad. Vamos para allá y ahorita les explico. La lógica proposicional o la lógica matemática se ocupa de las relaciones de las proposiciones como un todo sin ocuparse de los términos que la componen.
Esta lógica utiliza operadores los cuales son 5: la conjunción, la disyunción, la condición, la bicondición y la negación. O aplicándolo en un lenguaje y, o, si, entonces, sí, solo sí y no respectivamente. En esta lógica se utilizan lo que llamamos las tablas de verdad, cosa que vimos en primaria claramente. Cada operador tiene su propia tabla de verdad y su propia manera de validar los argumentos. Es decir, en cada operador tenemos P y Q, las cuales son dos proposiciones distintas una de la otra. Y para ello vamos a analizar 4 casos: cuando las dos sean verdaderas, cuando la primera sea verdadera y la segunda falsa, cuando la primera sea falsa y la segunda verdadera, y cuando las dos sean falsas. En estos operadores se manejan ciertas reglas. Es decir, en la conjunción, si una de las dos proposiciones es falsa, automáticamente es falsa. En la disyunción, si una de las dos proposiciones es verdadera, automáticamente es verdadera. En la condición, si ambas son verdaderas o falsas, o la proposición final es falsa, automáticamente va a ser verdadera. En la bicondición, si las dos proposiciones son verdaderas o falsas, va a ser verdadera. Y en la negación, en donde solo utilizamos una proposición, va a ser lo contrario. Es decir, si es verdadero es falso y si es falso es verdadero. La validación de estos argumentos se hace en la tabla de verdad, viendo los resultados finales ya del argumento. Si todas las proposiciones finales son verdaderas, entonces va a ser válida. Si todas son falsas, va a ser una contradicción. Pero si unas son verdaderas y otras falsas, esta va a ser una proposición condicional. ¡Felicidades! Ya puedes considerarte todo un experto en la lógica aristotélica y matemática. O como yo le llamo, lógicas fundamentales, pues porque son las que más se utilizan. Intenté hacerlo lo más breve posible, aunque ya sé que me extendí mucho, pero de igual forma espero que esto les haya servido de algo. Solamente me queda darles las gracias por aguantarme y espero verlos después. Un placer hacerles esta explicación.